Un cordial saludo y bienvenidos a nuestro canal Matemática desde cero. En esta entrega vamos a trabajar el concepto de funciones. Bien, entonces tenemos que una función es una relación entre dos conjuntos de elementos, un conjunto de elementos de entrada y un conjunto de elementos de salida, en el que el elemento de salida le corresponde una única entrada. Y eso lo vamos a visualizar de manera gráfica más adelante. ¿Qué significa esto que yo estoy definiendo? Vamos a ver. Menos 1, si nosotros tenemos una función f de x, imaginémonos que tenemos la ecuación f de x igual a x cuadrado, déjenme cambiar el color a esto, vamos a ponerlo blanquillo. Nosotros tenemos f de x igual a x cuadrado más 1. Si nosotros introducimos menos 1, la única salida que tendría menos 1 es igual a 2. Nosotros no podemos introducir o evaluar la función en menos 1 y que el resultado nos dé 8 con este mismo algoritmo, con esta misma configuración algebraica. Un algoritmo en álgebra es una configuración de variables y letras. ¿Me doy a entender? En este caso la configuración es x cuadrado más 1. A esta configuración en particular, que la estamos tomando como ejemplo, nosotros estamos introduciendo o evaluando menos 1 y tenemos como resultado 2. Si nosotros introducimos o evaluamos la función en 0, nosotros vamos a tener como resultado 1. ¿Me doy a entender? Entonces, una función f de x la vamos a definir un poquito más profundo más adelante. De manera que cuando nosotros definimos que una función es una relación en la que el elemento de entrada le corresponde una única salida, pero el elemento de salida puede tener dos entradas distintas. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, menos 1 tuvimos como resultado o como elemento de salida el 2. Entonces, cuando nosotros introducimos en 1, que es un valor, es un número entero diferente a menos 1, tenemos el mismo resultado, también tenemos 2. En la vida diaria, ¿cómo nosotros podríamos reflejar esto? Vamos a ver si yo lo tengo eso en la diapositiva. No, no lo tengo en la diapositiva. Vamos a ver. Vamos a ver en la vida diaria cómo nosotros reflejamos el concepto de funciones. Por ejemplo, si nosotros tenemos un teclado, en el teclado nosotros tenemos la letra ñ, una letra que se usa en el lenguaje español, la ñ. Cuando nosotros presionamos la ñ, ¿qué se imprime en pantalla? Bueno, en pantalla nosotros se imprime una ñ, el elemento de salida. Entonces, ¿qué sucede? Que si en el teclado nosotros le damos a alterna más 164, nosotros le damos alterna y también le damos al 164, déjame poner esto blanco, 164, nosotros vamos a tener como resultado, poner el signo de más aquí. Si nosotros presionamos alterna más 164, también tendríamos como resultado la letra ñ. Es decir, que el elemento de salida viene de dos entradas distintas, como cuando dos estudiantes ambos tienen un 85 en un examen. Entonces aquí el elemento de salida viene siendo el examen, la nota del examen, el elemento de entrada vienen siendo los dos estudiantes diferentes. En este caso nosotros tenemos la alterna 164 te da ñ y la ñ te da ñ, te imprime la ñ en el resultado, en el monitor. Ahora, ¿qué sucede? Si nosotros presionamos la letra ñ, no es posible que se imprima. No está configurado los sistemas computacionales para que se imprima una S, por ejemplo. ¿Me doy a entender? Entonces, bien, entonces, dicho esto, el elemento de entrada tiene solamente una única salida. Entonces, ¿qué sucede? Que
Aquí nosotros tenemos un pequeño ejemplo de cuando nosotros tenemos una configuración distinta al ejemplo original que nosotros teníamos. Si nosotros tenemos 3x, aquí nosotros en una aplicación que promueve una institución que tiene la sigla FED, nosotros podemos utilizar muchas simulaciones de matemáticas y nosotros tenemos el acceso. Es una organización sin fin, es una organización que exige fondos, pero no, ellos no cobran, ellos solamente son una fundación que requieren o que nos piden donaciones. Usted puede donar, pero todo es gratis. Ahí ustedes tienen muchas animaciones. La animación, la aplicación o la página web o el movimiento educativo que está en Colorado. Si ustedes lo pueden encontrar en la página web FED. Aquí vale la pena nosotros darle la publicidad por aquí porque yo utilizo todos sus recursos, entonces es justo que uno también lo promueva, ¿no? De manera que si nosotros tenemos, por ejemplo, x a la menos 3, el elemento de entrada, si nosotros utilizamos como, por ejemplo, el 2, aquí cuando nosotros evaluamos la función en 2, el resultado de la evaluación sería el siguiente. Donde quiera que haya una variable independiente, nosotros la vamos a multiplicar por 2 y tendremos 3 por 2, que es igual a 1, y esto es igual. Entonces, cuando tenemos este tipo de configuración, nosotros multiplicamos y después sumamos. Nosotros no podemos sumar y luego multiplicar. Para eso nosotros tenemos un vídeo que lo vamos a dejar aquí en la descripción de la pantalla de jerarquía de las operaciones, que sería muy bueno que ustedes lo vieran. Y entonces aquí nosotros vamos a multiplicar primero 3 por 2, que es 6, y 6 más 1 igual a 7. ¿Ustedes entienden? Aquí nosotros introducimos 2 y el resultado sería 7. Bien, el elemento de entrada, cuando nosotros tenemos esta configuración de la función, nosotros tenemos un elemento de entrada que es un elemento independiente. Nosotros le llamamos elemento independiente porque nosotros introducimos el elemento que nos da la gana. Ahora, si yo introduzco el elemento que me da la gana, en este caso, el número 2, ¿saldrá el que me da la gana? No saldrá el elemento que me da la gana, saldrá el elemento correspondiente a la configuración algorítmica que tiene la función que nosotros estamos evaluando, en este caso una función algebraica. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿qué sucede en este caso? Aquí, el 7 es un elemento que depende de la configuración y del elemento que entra. Por esto, a este elemento se le llama elemento dependiente y al elemento que entra, elemento independiente. Bien. Seguimos. Bien, el conjunto de elementos de entrada representa el dominio de una función. Me doy a entender, pero realmente el dominio de una función es el conjunto de elementos que nosotros lo vamos a definir más adelante de una manera más profunda. El dominio de una función es el conjunto de elementos o el intervalo de valores. El dominio de una función es el intervalo de valores de números reales dentro de los cuales la función está definida. Pero en este capítulo de función que estamos haciendo la introducción, vamos a concentrarnos o vamos a asumir la definición de dominio como el conjunto de valores de entrada de la función. ¿Me doy a entender? Entonces, el conjunto de elementos independientes me da el dominio de la función. El número 2, cuando nosotros lo introducimos, es independiente. Si nosotros introducimos desde menos 2 hasta 2, menos 2, o sea, dentro del campo de los números enteros, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, todo ese conjunto de valores se le llama dominio de la función porque es un grupo de valores que yo lo entro de manera arbitraria. Ahora bien, no de manera arbitraria lo vamos a utilizarlo de manera arbitraria de una forma estratégica, donde nosotros tengamos un grupo de negativos, un grupo de positivos y un grupo del cero, y el cero, para tener una muestra representativa de la función a través de toda la gráfica.
Bien. Aquí nosotros vemos la definición de dominio de la función, el rango de valores dentro de los cuales la función está definida, como lo habíamos dicho anteriormente. Entonces, ¿qué significa todo esto? Bueno, aquí también tengo dentro de mi canal de YouTube, en la descripción del vídeo, tenemos el video tutorial de, de lo que es una función. ¿Me doy a entender? Seguimos. Entonces, el elemento que sale es el elemento dependiente y el conjunto de elementos dependientes constituyen el codominio o rango de la función. Bien. También se le puede llamar imagen. Entonces, para nosotros poder visualizar el concepto de función, se utiliza un diagrama de Euler y Venn. Ese diagrama de Euler y Venn nos da a nosotros una idea. Por ejemplo, cuando yo sé que este diagrama constituye una función, cuando el elemento de entrada nada más tiene una única salida. Por ejemplo, si nosotros hubiésemos tenido el -1 y ese -1 también me diera 4, ya esa relación no es una función, solo sería una relación, pero no cumple con el criterio de la función. Todas las funciones son una relación. Hay relaciones que no son funciones. Bien. Entonces, seguimos. Bien. Entonces, aquí tenemos lo que son las parejas ordenadas. ¿Qué es una pareja ordenada? Bien, las parejas ordenadas es el conjunto de elementos que entra y que sale. Me voy a entender. El elemento de entrada y el elemento de salida forman una pareja. Por ejemplo, cuando nosotros teníamos la ecuación f de x igual a x cuadrado más 1, que es el ejemplar que nosotros estamos utilizando en este ejemplo. Cuando nosotros evaluamos la función en 2, ¿cuál fue el resultado? Nosotros tenemos que aquí 2 al cuadrado, perdón, este no fue el ejemplo que estábamos viendo ahorita, pero vamos a hacer este. Aquí tenemos 2 al cuadrado, primero elevamos, tenemos 4 más 1 es igual a 5. Y ahí nosotros tenemos dos elementos. Aquí tenemos un elemento que sale. Y aquí tenemos un elemento que entra. Me doy a entender. Entonces, el elemento de entrada forma una pareja 2,5. Siempre la entrada va a ser este lado y la salida será este lado. ¿Me doy a entender? Entonces, cuando la función es y igual a f de x, que es el campo dentro del cual estamos trabajando, es una función algebraica. Entonces, los elementos que corresponden a x se le llaman elementos independientes y todos los elementos independientes dentro de la pareja ordenada serán el lado izquierdo. Todos los, o sea, este lado, no sé cómo se vería cuando yo edite el vídeo. Todos los elementos de la salida representan este valor y ese elemento se le llama elemento dependiente. ¿Me doy a entender? Dentro de la gráfica de una función, tema que vamos a ver más adelante, aquí nosotros tenemos que vamos a graficar los valores de salida en el eje dependiente. Y al eje dependiente se le asigna la variable y en el 99% de los casos de la matemática que nosotros vemos en las aulas. De manera que cuando nosotros tenemos la otra pareja ordenada, aquí el elemento de salida, el elemento de entrada será X. Se va a proyectar dentro se va a proyectar dentro del eje X, de manera perpendicular al eje X se proyecta, entonces se proyecta de manera perpendicular al eje Y, el valor de Y, y el punto donde se intersectan
ambas proyecciones es la localización de esa pareja ordenada dentro de un eje coordenado. Ese eje lo vamos a trabajar en la próxima entrega con mayor profundidad. Bien. De seguro yo tenía todo eso escrito por ahí. Mírenlo ahí. Si tenemos una función de entrada, aquí nosotros lo tenemos escrito. Todo este material, todo este documento estarán siendo colgados dentro de la plataforma, pero también están animados dentro del canal de YouTube Orlando Vido Jerónimo en el segmento Matemática desde cero, donde ustedes tienen una excelente exposición del tema que yo estoy tratando hoy en día. Luego de que nosotros finalicemos esta videoconferencia, nosotros vamos a hacer un Zoom en el curso para nosotros hacer una pequeña práctica de curso y para nosotros también tratar el tema número 2 de esta semana, que sería la gráfica de una función. Bien, entonces seguimos. Entonces, cuando nosotros, otro aspecto importante es que cuando nosotros tenemos la función f de x, tenemos la función f de x igual a x cuadrado más 1. Cuando nosotros evaluamos en menos 1, nosotros tenemos menos 1 cuadrado. Toda expresión matemática que está dentro de una agrupación y está elevado al cuadrado, cuando nosotros tenemos un solo término dentro, sale positivo cuando está elevado a un término, a un exponente par. Entonces C1 saldrá positivo y aquí nosotros tenemos 1 más 1 y esto es igual a 2. Tenemos la pareja ordenada menos 1,2. Entonces, miren este texto que nosotros tenemos aquí, que establece que, wow, perdón. Aquí establece que tenemos la solución de una salida con respecto al que entra. ¿Me doy a entender? El 2 es la solución con respecto a menos 1 dentro de esta configuración algebraica. Bien, vamos a ver si yo redacté lo que es el conjunto de soluciones. Bien, vamos a ver lo que es. Vamos a poner la pantalla blanca. Vamos a ver lo que es el conjunto de soluciones. Bien, el conjunto de soluciones es el conjunto de parejas ordenadas. Es el conjunto de parejas ordenadas. Por ejemplo, si nosotros tenemos una ecuación matemática que establece que f de x, el ejemplo que nosotros estamos teniendo, tenemos x cuadrado más 1. Cuando nosotros introducimos menos 1, el valor que sale es 2. Cuando nosotros introducimos 0, el valor que sale es 1. Y cuando nosotros introducimos 1, el valor que sale es 2 también. Entonces, el conjunto de soluciones sería, nosotros lo podemos poner de la siguiente manera: la pareja ordenada menos 1,2, la otra pareja ordenada 0,1, la otra pareja ordenada 1,2.
Me doy a entender. Entonces, aquí nosotros podemos también representar el conjunto de soluciones, lo podemos tabular de la siguiente manera. Cuando nosotros lo tenemos de esta forma, nosotros aquí introducimos los valores de X y los valores de Y. Y de esa manera podemos tabular el conjunto de soluciones. Cuando yo introduzco el valor o cuando yo evalúo en -1, el resultado es 2. Cuando evalúo en 0, el resultado es 1. Y cuando evalúo en 1, el resultado es 2. Espero que este canal y que esta entrega haya sido de su agrado. Si te gustó el vídeo, dale like y comparte. Cualquier inquietud, deja tus opiniones en la caja de comentarios. Sigue mi canal Matemáticas desde Cero con Orlando Vidó. Y esta es una clase que está orientada a los estudiantes de precálculo de la Universidad Tecnológica de Santiago, pero ustedes pueden aprovechar este contenido. También pueden complementar este contenido que nosotros estamos trabajando dentro de las animaciones que yo tengo en el programa Matemáticas desde Cero con Orlando Vidó. Un cordial saludo y tengan feliz resto del día.